Psicologiando con Rosy es un camino para encontrar el bienestar. Te invita a descubrir formas nuevas de estar contigo mismo y con tu alrededor. Dejar la ira, la tristeza y el rencor. Psicologiando con Rosy es una forma nueva de pensar. Ofrece blogs sobre su forma de analizar la vida, la relación entre el mundo y su interior. Psicologiando con Rosy es un camino para encontrar el bienestar a costos accesibles y sobre todo a tu alcance. Claro, y sobre todo, bueno, tú les dirías eso a los profes. Y en la escuela en general, ¿están bien los salones, los talleres? ¿El lugar te parece adecuado? Sí. Y por ejemplo, de los papás, ¿tú qué piensas de los papás? Porque también de repente como que ellos se sacan de onda porque no saben a veces cómo decirle a sus hijos que no hagan ciertas cosas, ciertas actividades por su bien. Pero como que de repente, no sé tú, pero yo cuando tenía tu edad, pues sentía como que mi mamá no me entendía o que no, o como que mis razones no valían pues para lo que yo hacía y me lo tomaban a mal. No sé si tú te has sentido así, por ejemplo, con tu mamá. Sí, yo les diría que fueran más pacientes, que entiendan la etapa por la que están pasando, por la que estamos pasando. Ok. ¿Y cómo podría ser? ¿Tú cómo te imaginas que sería una relación con tus papás? Bueno, con sus papás y tú con tus papás también. Para que pudieran comprenderse. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo tú te imaginas que sería unos padres comprendiendo a sus hijos a pasar en este proceso? Sería... pues yo creo que se empeñarían más en la escuela, porque eso también tiene que ver. Ok, ¿tú crees que en eso aquí te gustaría que los padres, crees que sería como la solución, que se empeñen en acompañar a sus hijos a la escuela? Ok, y bueno, pues ahora pasando a otra temática, pues nosotros sabemos que están en riesgo todos los adolescentes, justamente porque en esta, pues no sé si es necesidad o interés por vincularse con otros, lo que en muchas ocasiones sucede es que terminan embarazados. Y hay muchas jovencitas, muy jovencitas, que están embarazadas desde la secundaria o que ya no continúan sus estudios por el embarazo. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que disfruten ¿cómo dice? Que disfruten toda su juventud, no solo 5 minutos. Ok. Que si lo van a hacer, que lo hagan con protección. Si lo van a hacer, que lo hagan con protección. Ya hemos estado viendo las enfermedades, ¿no? De lo que puede pasar y, bueno, principalmente el embarazo. ¿Tú cómo te sentirías si fueras papá a esta edad, por ejemplo? No sabría qué hacer. ¿No sabrías qué hacer? No. Y bueno, y no sé si te ha tocado ver a esas chicas o a esos chicos que tienen ya bebés, que muchos de ellos sienten hasta como vergüenza ante los demás. No sé tú cómo veas esto. Pues, que no deberían de tener vergüenza, porque si ya lo hicieron ya no pueden quitárselo. Ya. Ok. Bueno, y hemos estado hablando de esto porque hay otros riesgos. Muchos de los riesgos también que estábamos viendo hace un momento son la drogadicción, los vicios, personas más grandes que los incitan a otro tipo de actividades que no necesariamente son recreativas, ¿no? Intelectuales, sociales o deportivas. ¿Tú qué opinas de esto? Pues que realicen actividad física, todo. Pues sí, las actividades, pero que si hacen deporte, que no se esfuercen mucho, porque les puede hacer daño.
Claro, lo que estábamos viendo, ¿no? De las pesas y las barras. Y bueno, y sobre todo en este tipo de gente que se acerca a muchos chicos de tu edad e incitándolos a hacer otro tipo de actividades no muy productivas, ¿qué les dirías a los chicos? Pues que ahora pongan en práctica lo que les dijeron sus papás cuando eran más chicos, que no hablaran con desconocidos y que no aceptaran regalos de nadie, de desconocidos. Ok, ¿tú lo has hecho? ¿Alguna vez se te han acercado? ¿No? Ok. ¿Te gustaría tú invitarnos, por ejemplo, a mí que soy psicoterapeuta, algunos otros profesionales que se dedican a trabajar con adolescentes? ¿Tú qué nos dirías? ¿Tú cómo nos retroalimentarías? ¿Qué nos dirías a lo mejor que nos hace falta por hacer? Si te gusta lo que hacemos o no hacemos. ¿Tú qué nos dirías? Pues que los que solo platican así, que no hacen ninguna actividad, solo se ven frente a frente, que solo platican, que hicieran divertidas sus terapias, porque se aburren. También se aburren, se aburren, en todo se aburren. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Sergio, por esa entrevista. No sé si tú quieras agregar algo más sobre la adolescencia, algo que quieras decir sobre la música, no sé. Que lo que escuchen, que no se lo tomen muy en serio. Okay, que no todo es realidad. No todo es realidad. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Sí. Nos vemos. Adiós. ¿Qué tal? Estamos en Psicologiando con Ros y vamos a hablar algunas temáticas adicionales sobre la adolescencia, así que quédense con nosotros. ¿Por qué creemos que es importante hablar antecedentes de la adolescencia? Porque este término no siempre existió para referirse al estadio entre la niñez y la edad adulta, sino que surge con la clase burguesa, en donde mandaban a sus niños a que aprendieran ciertos oficios, en lo que se convertían en los hombres herederos de los negocios familiares. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, que es la adolescencia, y nos referimos a que es un fenómeno histórico, social y cultural. ¿Por qué histórico? Bueno, como lo dice ahí, porque la época en la que cada generación vive la adolescencia es completamente diferente. Es un montón de situaciones históricas, como lo que nosotros estamos viviendo ahora, con nuestra situación política muy particular, con todos los descontentos que hay en toda la sociedad. Eso crea un momento histórico único que no hace que se repita en otra generación. Social se refiere a los estratos económicos que influyen, al igual que la zona geográfica. Entonces, no es lo mismo vivir en una zona rural que vivir en una zona urbana. Todos esos factores influyen y van generando una forma particular de comportarse. Cultural, porque las costumbres propias del entorno que generan la familia y a su vez la generan las comunidades, crea una cultura específica en donde los adolescentes van a desarrollar y aprender ciertas creencias de comportamiento. Bueno, ¿qué es la adolescencia en este sentido? Tenemos ahí una definición que es una etapa de incertidumbre, confusión y contradicciones. Sabemos que en esta etapa los adolescentes buscan generar su propia identidad según sus gustos y de alguna manera empiezan a rechazar lo que ven de los padres, lo que ven de los adultos o las personas que se asemejan en autoridad. Y bueno, ellos tratan de ser únicos en esa necesidad, ¿no? Entonces hay un proceso de contradicción porque incluso hay muchísimas situaciones que no logran comprender de los adultos y de la sociedad en la que vivimos y entonces eso les crea un poco de caos porque a final de cuentas, conforme nosotros vamos conviviendo con las personas cotidianamente, vamos aprendiendo ciertas costumbres. Bueno, decimos que los cambios en la adolescencia, precisamente para los padres, que es a quien más nosotros nos dirigimos, es que es un acto trascendental. Porque nada de lo que le pase a él o a ella será algo que compartamos. Esto es, aunque nosotros hayamos vivido nuestra adolescencia de una manera, no significa que nuestros hijos, nuestros sobrinos, primos, vecinos, lo vayan a vivir igual. Entonces, lo más que nosotros podemos hacer es buscar puntos de encuentro en donde se asemeja a lo que están viviendo ellos con lo que nosotros vivimos. Pero por ningún motivo creamos que realmente podemos vivirlo como ellos o que ellos necesitan o deberían de hacer lo mismo que nosotros hicimos. Mientras el cuerpo de los muchachos está en crecimiento, el de a lo mejor nosotros los adultos va perdiendo vitalidad y juventud.
Y entonces en ese momento la rigidez y la diferencia de generaciones nos puede crear creencias limitantes tanto de las generaciones más grandes hacia las más jóvenes, como también una imposibilidad de que nos comprendamos las generaciones más jóvenes hacia las más grandes. Esta es una reflexión que hemos compartido en otro momento en Escuela para Padres, en una institución, pero que bueno, hoy les compartimos abiertamente a todos aquellos que sean padres de chicos adolescentes. Bueno, ahora hablamos de los cambios en la adolescencia. Regularmente sabemos que hay cambios físicos y eso genera duelos, que es algo que regularmente no contemplamos cuando ya alcanzamos cierta edad de maduración. Esto es de los 20 en adelante. Los cambios que vamos viviendo los vemos como más naturales o quizá ni siquiera nos percatamos de que se nos facilitó más adaptarnos a los cambios físicos, por ejemplo, de que nos empezaron a salir las canas o que las patitas de gallo, como que todo esto lo vamos asimilando un poco más después de que hemos pasado el cambio más difícil que es de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez. Y bueno, les queremos hablar de esto porque son duelos que ellos viven y que algunas veces no les es tan fácil dejar de vivirlos. No les suele ser fácil dejar de sentirse apapachados o queridos, situaciones que los mismos padres generaban antes cuando sus niños eran chiquitos. También queremos decirles que los círculos de amigos para los adolescentes se vuelven más importantes que las interacciones familiares, y eso definitivamente no es anormal, no es que sus hijos no los quieran, es que simplemente ya pasaron de necesidad. La primera necesidad era sentirnos amados y queridos por nuestros padres. La segunda necesidad viene formar o ser parte de un grupo en donde nos sintamos identificados con gente de nuestra misma edad. Entonces, por ahí no se vayan a ofender, simplemente es que ha pasado de la necesidad, ha cambiado y ahora necesitan buscar su propia identidad con jóvenes o adolescentes afines a sus gustos. La necesidad de distinguirse de los padres es bien importante, es algo que nosotros, en mi caso, como profesional, se lo sugerimos mucho a los papás para que no se sientan como malheridos en sus emociones, sino que más bien es una necesidad propia de la edad. En ese sentido queremos compartirles lo que dice la diapositiva de qué es entonces la adolescencia. Es una crisis, una situación de cambio acelerado en donde las viejas formas de ser y hacer ya no sirven y las nuevas formas aún no se construyen. ¿Qué quiere decir esto? Que en su búsqueda de identidad ellos van a probar hacer lo que los padres les han enseñado para verificar si eso a ellos les funciona o les gustaría adoptar nuevas formas de ser. ¿Qué es una crisis? Es muy importante tener en cuenta esto. Es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. Lo que significa es que van a entrar en conflicto con sus emociones, con sus pensamientos, con sus gustos, sus preferencias, con lo que deberían de hacer, con lo que no deberían de hacer. Pero a final de cuentas, después de la crisis viene una reconfiguración de valores, una reconfiguración de creencias y todo aquello que ellos necesitan para vivir en mayor equilibrio, porque todos tendemos al bienestar, diría por ahí Milton Erickson. Pues entonces esta crisis viene justamente con la intención de superar esa etapa y reconfigurarse en una nueva forma de ser. Bueno, como dice Melanie Klein, se entra en una posición esquizoparanoide, funcionamos un rato con relaciones objetales parciales, vemos el mundo dividido entre bueno o malo y después de esa crisis pasamos a una posición depresiva en donde funcionamos con relaciones de objetos totales, viendo personas, cosas y situaciones como paquetes completos. Lo que quiere decir es que vamos a entrar en crisis, vamos a cuestionar todo lo que hemos aprendido bueno y malo, se nos caen nuestros héroes que son nuestros padres, nuestras heroínas y la intención es reconfigurarnos para aprender lo positivo de lo negativo. Hasta la próxima.